bienvenidos. Es con mucho gusto a los que están veniendo por la primera vez que se sienten en casa. Aquí están en medio de un montón de gente maja, sí, los digo, los aseguro. Y bueno, ya estamos llegando al final de un ciclo, ¿verdad? Al final de un ciclo de nuestra campaña, nuestras charlas con el Pastor Plesia, pero vamos a tener un ciclo más de charlas y vamos a tener una semanita más con él y seguramente va a ser enriquecedor para cada uno de nosotros. Bueno, me gustaría llamar al pastor aquí adelante, por favor, que ya vamos a dar paso, ¿verdad? Que sean todos muy bienvenidos y se sientan en casa, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a todos. Tanto tiempo desde esta mañana, desde el almuerzo. Faltó que durmiera la siesta aquí, pero me fui a dormirla y recién vengo. Bueno, estamos llegando al final de la primera semana. Esta es la 8ª noche y les agradezco por haber acompañado las 8 noches. Muy grato tener siempre gente con la cual compartir, pero mañana nos tomamos libre y el lunes continuamos, ¿verdad? Después les voy a decir qué temas trataremos a partir del lunes, pero hemos puesto temas muy interesantes, muy interesantes. Bien, vamos a ir al tema que tenemos para esta noche. Pequeño repaso de ayer. Repaso. Vimos ayer que somos salvos por nuestra fe en Jesucristo, pues Él pagó nuestros pecados. No hay ninguna otra manera de salvarnos. Nadie se podrá salvar por lo bueno que es, por lo justo que es. Somos salvos por gracia. Gracia es gratis, es un regalo de Dios para aquel que cree en Jesús como su Salvador personal. Pero el perdón que recibimos de Dios no nos da permiso para pecar. No es que dice Dios, bueno, chicos, chicas, ya están perdonados, ahora vivan como quieran, hagan lo que quieran. No, no es así. Se espera que el cristiano viva cristianamente. Y Jesús dijo, no piensen que he venido para anular la ley de Dios o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y agrega que mientras haya cielo y tierra, ni una letra, yo decía ayer, ni una iota, así dijo él. Porque la iota es la letra más pequeñita del alfabeto griego con que fue escrito el Nuevo Testamento. Jesús dijo, ni una letrita, ni una tilde pasará de la ley de Dios hasta que todo se haya cumplido. Vimos el secreto de la prosperidad ayer. Leímos este capítulo fabuloso, donde Dios dice que si vivimos de acuerdo a su voluntad, si guardamos sus mandamientos, Él hará prosperar toda la obra de nuestras manos. Bendecirá todo lo que toque en tus manos, todo lo que hagas. Bendecirá a tus hijos, leíamos, ¿sí? Bendecirá tu vida. Y ahí expresaba leímos 13 versículos de este capítulo ayer. Extraordinario, ¿verdad? Muy bien, el secreto de la prosperidad está en vivir como Dios manda. Y el apóstol Santiago nos decía que cualquiera que guarda todos los mandamientos de Dios, pero deja de guardar uno, ya es culpable. No le podemos hacer descuentos a la ley divina de acuerdo a lo que a mí me plazca, ¿no? Como aquel hombre que me decía, mire, no le voy a decir que guardo los 10 mandamientos, pero 7 u 8 seguros. Solo estaba diciendo que era un pecador
que necesitaba arrepentimiento y corregir algunos aspectos de su vida. Lo que está diciendo el apóstol Santiago es que 10 mandamientos menos uno que deje de guardar es igual a 0. Ya soy culpable. Por lo tanto, no le haré descuentos a la ley divina. Trataré de cumplir en todo aquello que Dios me pide como cristiano. 2 mandamientos de la ley divina, el diablo logró que los hombres lo cambien. El primero lo tenemos en Éxodo 20, del 4 al 6. ¿Alguien se acuerda de memoria que dice? Cambiaron este mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, pero los hombres lo sacaron. ¿Por qué el ser humano se toma ese atrevimiento? Sin lugar a dudas, inspirados por Lucifer. No cabe otra reflexión. Con respecto a ese mandamiento de las imágenes, Jeremías capítulo 10, Salmo 115, Isaías 44, hay muchísimos pasajes bíblicos que nos explican el por qué no debemos adorar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías, Jeremías, dice que el ser humano los puede hacer de plata y de oro, o de lo que sea, ¿no es cierto? Pero los tiene que sostener con clavo, con martillo, tiene que llevarlos porque no caminan. Dice, no tengan temor de ellos, porque no pueden hacer ni el bien ni el mal. Sin embargo, la gente tiene temor de sus ídolos, y lamentablemente mucha gente, porque no sabe, está transgrediendo este mandamiento. Y yo era uno. Yo era uno de los que, por no saber, y en mi casa, mi hermana, mis padres, mayormente mi hermana, ponía imágenes hasta en el baño, hasta en el aseo. Así que uno le daba vergüenza a veces, porque ahí tenían el aseo con unas velitas prendidas y demás, y uno decía, pero medio incómodo, ¿no? Que uno, Lo cierto es que cuando conocí la palabra de Dios, me desprendí de todo eso y dije, basta. Ahora adoramos al Dios invisible para los ojos humanos, pero que está presente y que tú lo sabes porque todos los días Él está contigo y te bendice. El otro mandamiento que los seres humanos cambiaron es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el mandamiento antiestrés. Para eso Dios lo puso. Los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, dice la Biblia. Y allí en el capítulo 20, versículos 8 al 11, yo lo puse aquí resumido. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Porque yo podría dormir todo el día y no por eso lo guardé. Es día de parar para dedicarlo a Dios, ¿verdad? No harás en él obra alguna, y dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, etcétera, etcétera. Por cuanto el Señor bendijo el sábado y lo declaró sagrado. Es un día bendito y sagrado. Es cierto también que el pueblo judío abusó del sábado. El pueblo judío le agregó cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, un buen judío no se podía sonar la nariz en sábado.
No podía escupir porque podía estar regando una hierba. No podía caminar más de cierta distancia. Echaron a perder lo que era el día sagrado. Y hoy mismo, tú vas a Israel. Yo llegué un viernes de noche a Israel. Y el minibús que nos llevaba no quiso entrar a la zona donde yo tenía que hospedarme, porque es una zona muy de un judaísmo muy ortodoxo, y entonces desde los edificios les tiran piedras a los vehículos que entran al lugar. ¿Por qué? Porque Dios le prohibió a los israelitas en el Antiguo Testamento prender fuego en sábado. Y ellos dicen, el motor es motor a fuego, a explosión. Y entonces te tiran una maceta, te tiran con lo que sea, ¿no? Entonces hubo que llamar a alguien que nos venga a buscar porque no quiso entrar, ¿no? Bueno, pero eso son exageraciones humanas. Lo cierto es que Dios nos dejó este día para que lo disfrutemos y para que lo dediquemos a Él. La necesidad humana de descansar y dedicar tiempo a Dios. Que necesitamos descanso, todos lo sabemos, ¿sí? Y fíjense que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se hicieron semanas de 15 días y el ser humano rendía menos. Los trabajadores rendían menos, se enfermaban. Así que finalmente volvieron a la semana de 7 días, 6 de trabajo y 1 de descanso. Es lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Pero además no es meramente descansar, sino dedicar el día a Dios, porque la gente, si usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿qué dicen? No tengo tiempo para ir a una iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia. Estos días me decía una señorita, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. ¿Tienes tiempo? Todos tenemos 24 horas por día, 7 días por semana, solo que lo dedicamos a otra cosa. Pero Dios nos dijo, miren, trabajen, porque el mandamiento ordena no solo descansar, ordena trabajar. 6 días trabajarás. Podría descansar los 7, ¿no? 6 días trabajarás, es un mandamiento. Pero el séptimo día no, dice, el séptimo día dedícalo al Señor tu Dios y disfruta del descanso. Tienes tiempo para tu familia, en fin. Y sabe una cosa, si usted guarda este mandamiento y preste atención, si usted guarda un día de cada 7, habrá descansado 10 años en una vida de 70 años. ¿Qué le parece? Que guarda un día de cada 7, ha guardado 10 años en una vida de 70 años. No se tome los 10 años juntos. Pero gracias a Dios por ese tiempo que no hemos trabajado, que hemos dedicado a Él, si bien todos los días los dedicamos a Dios, pero ese día lo dedicamos enteramente. Hemos descansado, hemos disfrutado. Hoy fue un día realmente lindo. Estuvimos juntos en la mañana, después almorzamos juntos, ahora estamos juntos otra vez. Tiempo bien ocupado, tiempo dedicado a Dios. ¿Cuándo se comenzó a guardar el sábado? Exactamente. Cuando Dios creó todo lo que existe en esta tierra. Encontramos en el primer capítulo de la Biblia que el primer domingo, primer día de la semana, ¿sí? El domingo es el primer día de la semana. Sí. Primer domingo Dios creó la luz, trabajó. El primer lunes Dios trabajó e hizo la expansión entre el cielo y la tierra. El primer martes creó los vegetales.
El primer miércoles, el sol, la luna y las estrellas. El primer jueves, creó las aves y los peces. El primer viernes, creó a los animales terrestres y al hombre. Y entonces llegó el sábado. Y nos dice Génesis capítulo 2, que ese día Dios, primer sábado, descansó. No es que estaba cansado, sino que cesó de crear. Paró, descansó. Pero ¿qué más hizo? Lo bendijo y lo santificó. Es un día que tiene tres cosas que no tienen los otros días. Es el día elegido por Dios. Lo puso como un monumento recordativo de la creación. En mi país se guarda el 9 de julio y el 25 de mayo como fechas patrias cuando nos independizamos de los españoles. Sí, ahí cuando se formó el primer gobierno patrio, la independencia, se recuerdan esas fechas. Bueno, Dios puso esta fecha cada sábado para recordarlo como el creador, el que hizo el universo y el que hizo esta tierra y el que nos hizo a nosotros. Algunos dicen, el sábado fue hecho para los judíos, pero no, porque 2500 años antes del surgimiento del pueblo judío, Dios creó y santificó el sábado. No existían los judíos cuando Dios le ordenó al ser humano guardar el sábado. Cuando se lo dio a los judíos, ¿qué les dijo en el mandamiento? Acuérdate, ya estaba enseñado antes. Jesús era un judío, ¿no? Su nacionalidad. Y Jesús mismo fue el que nos dejó su santa ley. El Dios que luego se hizo hombre. San Lucas 4:16 dice que Jesús el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era su costumbre ir el sábado a la iglesia. Y pregunto, si Jesús quisiera venir a la tierra, por supuesto que viene, ¿no? Pero Jesús dijera, Padre, me voy 3 meses allí a la tierra a estar con los seres humanos. ¿Iría a la iglesia Jesús o no iría? Claro que iría. ¿Y a cuál de todas las iglesias cristianas iría? Y si sigue con la misma costumbre, tendrá que buscar una que guarde el sábado. Si no, va a tener que cambiar de costumbre, ¿verdad? Y no va a encontrar muchas que guarden el sábado. La gran mayoría de las iglesias cristianas guardan el domingo. No guardan. Pero se supone que guardaran el domingo. ¿Y de dónde lo sacaron? Porque no de la Biblia. El ejemplo de la Virgen María. Nos dice la Biblia que cuando Jesús murió un viernes, fueron al sepulcro, vieron cómo fue puesto su cuerpo, volvieron y compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús, pero ya se estaba por poner el sol y no lo hicieron. Guardaron el sábado conforme al mandamiento y el domingo fueron a hacer ese trabajo, pero Jesús ya había resucitado. Así que tanto ella como las demás mujeres que estaban con ella guardaban el sábado. Y los apóstoles, después de la muerte del Señor, ¿no? Nos dice en Hechos 18 y otros pasajes, cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos
y a griegos. Es más, el pasaje bíblico nos dice que San Pablo trabajaba construyendo tiendas, carpas. ¿Sí? ¿Cuántos días trabajaba? 6, pero no el sábado. Y este pasaje es muy interesante. Isaías 66 dice: en los cielos nuevos y en la tierra nueva sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho el Señor. Es el día que guardaremos en la tierra nueva, en la eternidad. Todos iremos a la presencia de Dios. Qué hermoso será, ¿no? Qué hermoso será. Dice la Biblia que esta tierra será hecha nueva. Ese mar que rodea la isla no estará más. Eso dice Apocalipsis. Va a haber ríos, lagos, pero no el inmenso mar que ocupa el 73% del planeta. Y nos dice la Biblia que vamos a edificar casas, que vamos a plantar viñas, ¿sí? Pero cada sábado iremos a la presencia de Dios a escuchar su palabra, no de la boca de un hombre. Dios nos va a hablar. Será extraordinario, ¿verdad? Por eso es que la gente, cuando Jesús hablaba, quedaban tan asombrados que una vez mandaron a la policía para que lo traiga preso y se olvidaron. Volvieron y no lo trajeron. Sí, pero ¿por qué no lo trajeron a la cárcel? Es que ningún hombre ha hablado como habla ese hombre, dijeron. ¿Qué será escuchar a Dios en la tierra nueva? ¿Vamos a estar ahí para escucharlo? ¿O no? Estamos haciendo planes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si la Biblia es clara con respecto a este mandamiento de Dios, ¿por qué se guarda otro día? ¿Por qué se guarda el domingo si la Biblia dice sábado? Hay solo 8 pasajes que hablan del domingo en todo el Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, Dios lo cambió. En el Nuevo Testamento es el domingo. Hay solamente 8 pasajes que hablan del domingo en todo el Nuevo Testamento. Vamos a revisarlos a ver si dicen algo, si nos dicen que Dios cambió o qué. El sepulcro de Jesús. Primer pasaje, San Mateo 28:1. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No dice nada. No dice que haya que cambiar el mandamiento, ¿verdad? No. El siguiente pasaje bíblico también está en el siguiente evangelio, en San Marcos, y dice: cuando pasó el sábado, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Tampoco nos habla de ningún cambio de mandamiento, y van 2. El tercero está en el siguiente evangelio, San Lucas, relatando el mismo hecho. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Nuevamente no hay ningún cambio del día sagrado, solamente menciona como un día común en el cual fueron a perfumar el cadáver de Jesús, pero no lo encontraron. Y el siguiente está en San Juan. Y otra vez dice: el primer día de la semana, María Magdalena
fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Conocen la historia de María Magdalena y es maravillosa. Lloraba. Y los ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Conté la historia el otro día con la canción, ¿se acuerdan? ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo decía que mucha gente llora sus tristezas, sus penas, sus dolores, porque no saben que Jesús está al lado. Jesús había resucitado y estaba allí. Después fue Jesús el que le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? Pero tampoco nos habla este pasaje de algún cambio en el mandamiento de Dios. El siguiente, en el mismo San Juan, dice, capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, algunos dicen, estaban reunidos en domingo, pero más abajo dice, ¿por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban escondidos. Y van 5, ¿no? El sexto pasaje. San Juan 20, 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Cuando llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, otra vez les dijo: paz a vosotros. Pero no habla de ningún cambio en el mandamiento de Dios. Y van 6, nos quedan 2. En realidad, el símbolo de la muerte y resurrección de Cristo no es el domingo como enseñó la Iglesia Católica Romana. Ordenaron guardar el domingo como símbolo de la resurrección. Pero el recordativo de la resurrección de Jesús no es el domingo. ¿Saben qué es? El bautismo. ¿Sí? Eso lo dice San Pablo en Romanos capítulo 6. Que somos sepultados juntamente con Jesús para muerte por el bautismo, y como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros resucitamos a una vida nueva. Ese es el recordativo de la muerte y resurrección de Jesús. Y aquí tenemos ahora Hechos capítulo 20. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esta es una reunión religiosa en domingo. Pablo les enseñaba, estaba predicando, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esta es una reunión religiosa con Santa Cena, y es en domingo, pero no dice que tengamos que guardar el domingo. ¿Por qué la celebraron el domingo? Una razón, porque San Pablo se iba de viaje al día siguiente. Segunda razón, y preste atención. Alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuál es la noche del domingo? Esta que estamos viviendo en este momento. Los días de la Biblia comienzan a la puesta del sol, ¿verdad? La noche del domingo es el sábado de noche, solo que ahora los medimos de esta manera. Pero dice que Dios creó el mundo y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y los días comienzan a la puesta de sol y terminan a la puesta de sol del día siguiente. Así que evidentemente fue una reunión de sábado de noche. Quizá comenzó el sábado y se prolongó hasta la medianoche.
Pero aunque fuera el domingo, no dice que por eso tengamos que guardar el domingo. Pero, usted ante cualquier duda, pregúntele a la Biblia. Así que yo quiero más sobre esto. Y en Hechos capítulo 2 y el capítulo 5, nos dice que celebraban la Santa Cena todos los días en el templo y por las casas. Todos los días, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, porque Jesús les dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Verdad? Y lo hacían todos los días. No es extraño que también un domingo hayan celebrado la Cena del Señor, o Santa Cena. Y queda un último texto que habla del domingo en el Nuevo Testamento. Dice San Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Que dice que al comenzar la semana, cada uno guarde algún dinero, lo guarde, ¿sí? Para que cuando Él llegue no sea necesario andar juntando ofrendas. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque en la Biblia las ofrendas no se le dan a Dios de lo que sobra. Primero Dios y lo que sobra es para mí. Así es en la Biblia. A tal punto que cuando no existía el dinero, ¿qué daban? Daban los frutos de la tierra. Los primeros manojos de trigo eran para el templo, las primicias. ¿Sí? Primero Dios, lo que sobra es para mí. Porque en este caso, si yo guardaba o no guardaba la ofrenda y esperaba el último día de la semana, quizás ya no tenía. Entonces, primero, y así hago yo, cobro mi jubilación y primero aparto lo que es de Dios. Lo que queda es para nosotros. Y Dios bendice el resto, ¿eh? Lo sabemos. Bueno, entonces, en otras palabras, no hay un solo versículo que mande guardar el domingo como día sagrado. No hay. Entonces, ¿por qué guardan el domingo? Si es que lo guardan. Vamos a ver por qué. Dios avisó que cambiarían sus mandamientos. Profecía de Daniel. Dijo que alguien perseguirá a los santos del Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Hoy vimos un poco quién persiguió a los cristianos fieles. Y si usted va a la historia, va a saber quién cambió los tiempos y la ley de Dios. Los dos mandamientos cambiados. Los paganos adoraban a los astros del firmamento. ¿Cómo era la semana romana? ¿Cómo es todavía la semana romana? Lunes, día de la luna. Martes, planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Domingo, día del Sol. El dios de los romanos era el Sol. Y el dios de muchos pueblos era el Sol. A tal punto que todavía hoy, en inglés, en alemán, Día del Sol, Sunday, en inglés, Sonntag, en alemán, ¿verdad? Bueno, el diccionario dice Sunday, Día del Sol, domingo en inglés. Se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como día de culto al sol. Ese es el origen de guardar el domingo como día sagrado. Es el día de adoración del pueblo pagano romano. ¿Y cómo lo cristianizaron? Poquito de historia.
El primer decreto dominical fue firmado por el emperador romano Constantino el 7 de marzo del año 321. ¿Y qué decía ese decreto? Aquí lo tenemos. En el día venerable del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. Decreto del emperador Constantino. ¿Qué hicieron los cristianos? Guardaban el sábado para Dios y el domingo como feriado obligatorio del gobierno. Mejor dice, tenemos 2 días. El sábado lo dedicamos a Dios y el domingo nos vamos de picnic a la playa. Pero eso duró 5 años. En el concilio de la Odisea, en el año 326, la Iglesia romana decretó la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. ¿Sí? Ahora es la Iglesia la que lo cambió. Y el Papa Víctor excomulgó a todo aquel que no siguiese el plan de celebrar la fiesta de la resurrección los domingos. Como también cristianizaron la Navidad. La Navidad era el solsticio de invierno en Roma. Cuando aparecía el sol en el horizonte decían que nació el dios Sol. Entonces el Papa Julio I dijo, pongamos ahí el nacimiento de Cristo. Cristianizaron las fiestas paganas. Ese es el origen. Esto dice este libro de historia, ¿no? El Festival del Domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana y no existía la menor intención de los apóstoles de establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ellos y de la Iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. No es bíblico. En el Espejo Católico, órgano oficial del cardenal Gibson, dice así: la Iglesia Católica mudó la santificación del sábado al domingo. Puede leerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no se podrá encontrar una única línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Y lo está diciendo una publicación católico-romana. El padre Enright afirmó: la Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino abolí el sábado y les ordeno santificar el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia ¿a quién? ¿A Dios? No, a la orden de la Santa Iglesia Católica, dice este sacerdote. Y Monseñor Segur dijo, fue la Iglesia Católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Fíjese ahora, por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes y evangélicos es un homenaje que ellos tributan a la autoridad de la Iglesia Católica. Hermanos protestantes y evangélicos, dicen ser bíblicos, entonces guarden el día bíblico. San Mateo, San Marcos, dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Y San Pedro y los apóstoles respondieron, ¿es preciso obedecer a Dios antes que
que a los hombres. ¿Qué le parece? Por eso, esto es lo que dice el mandamiento de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo olvidé, pero iba a pedirle a una persona que diera un testimonio al respecto. Pero como no lo dije, no lo voy a contar. Pero alguien pasó por una prueba estos días aquí. ¿Sí? Tenía que elegir, no sé, doctora, si se anima a contarlo. ¿Puede? La doctora pasó por una prueba por guardar el sábado. Por favor, acérquese, yo le hago un par de preguntas para resumirlo. Perdón que no le dije antes, pero puede ser útil. La doctora guarda el sábado desde hace mucho. Lo que llevo en la iglesia, unos 12 años. 12 años, desde que es adventista, ¿no? Y bueno, y usted trabaja, ¿verdad? Su familia vive de su trabajo. En una familia de 4 hijos a mi cargo. 4 hijos. Pero ahora tenía una dificultad, porque ¿qué le piden? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tenía que hacer el sábado? Primero, yo soy médico, estoy trabajando, tengo una interinidad, ya tengo una antigüedad de unos 16 años trabajando y claro, eso me permite estar en una buena posición y a pesar de que la situación actualmente es un poco precaria para algunos compañeros, pues yo tengo el privilegio de gozar de una interinidad por los años trabajados, la antigüedad que tengo. Pero también resulta que cuando salen las oposiciones, que van a ser ahora el sábado próximo, el día 26, yo reconozco el sábado, a pesar de tener claro una serie de cosas y estudiar, habían algunos puntos que yo me cuestionaba de por qué no se puede hacer un examen el sábado. O sea, yo estoy contando mi prueba como era, ¿verdad? Y entonces yo le dije, Señor, tú tienes que hablarme, porque lo he leído, lo veo. Y entonces cuando me entraba en esa discusión me venía a José, a Daniel, cuando fueron echados en el Pozo de los Leones cuando no se quisieron arrodillar delante de la estatua de Nabucodonosor. Todas esas cosas me venían, pero yo decía, cuando Abraham tuvo que sacrificar por obedecer, pero todavía yo no caigo en la palabra clave de obediencia. Y entonces estaba orando y diciéndole, Señor, yo quiero de verdad hacer las cosas conforme a lo que tú quieres, pero tú tendrás que hablarme, aclararme las cosas. Y yo lo he leído todo, no sé qué es lo que no entiendo. Y entonces en esto que estoy así, la palabra que me viene así, tajante a la mente, es obediencia. Aquello me impactó y me dio una tristeza y le dije, Señor, tú me estás diciendo, o sea, lo que entendí fue, cuando Dios lo que quiere, obediencia. Aquí no entramos en el razonamiento humano, fue lo que me vino una cascada de pensamiento. Y entonces me angustié y comencé a orar, le dije, Señor, tengo miedo, porque tú sabes bien que si no voy al examen, me van a quitar pierdo la B y me sacan de la bolsa del paro y tengo mis hijos estudiando en la universidad. Y entonces hablé con mis hermanos, con Piedad y con Antonio, y Piedad me dice, eso no es problema, Paula, ese problema es de Dios, el problema tuyo es hacer lo que Él dice. Y tú le dices, mira, ese problema es tuyo. Y eso como que me alivió. Cuando hablo con Antonio, me dijo Antonio, pues ya sabes, hermanita, a decirle a Dios que te dé fuerza para obedecer, porque tú quieres obedecer, ahora Él te la tiene que dar. Eso también me alivió. Y entonces comencé a orar y cada día, cuando me daba mi angustia, me arrodillaba, oraba. Y finalmente, en todo este transcurso, porque Dios necesita ver nuestra prueba, le dije, Señor, ok, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo deje de trabajar, que los muchachos... Daniela está estudiando en Santo Domingo, pues buscará un préstamo. Yo no sé lo que tú vas a hacer, tú lo tienes resuelto, porque si tú a Abraham le diste provisión y pusiste el cordero, pues yo no sé lo que tú vas a hacer con ellos. Yo no sé por qué me estoy preocupando por mis hijos cuando ellos a mí no me pertenecen, son tuyos. Pues tú harás con ellos lo que tienes que hacer, está bien. Yo no voy a ir al examen, eso es el martes, porque todavía la carta me llaman el viernes
Y me voy a preguntar al correo porque me dijeron que me habían mandado una carta certificada. Y yo, Dios mío, ¿cuál será la respuesta? Falta una semana para el examen. Yo no sé con el tiempo que cuento, si tengo que buscar un abogado, ¿qué voy a hacer? Porque tenemos respaldo para todas esas cosas, pero si no estoy dentro del tiempo, igual no voy a poder pelear la causa. Dije, ok, Señor, no me voy a mortificar más, eso es el martes. Y entonces el miércoles me dice mi hija, mamá, llegó la carta, que es una lástima que no la traje. Increíble, comienzan a decir todas las normas de los exámenes, pero usted entra dentro de los requisitos, y por eso a usted, en conclusión, me dijeron que me van a dar el examen más tarde. Claro. Yo, cuando mi hija me dijo eso, yo cuento mi experiencia, le dije, Señor, gracias, porque la prueba, esto ha sido un regalo más que tú me has dado, pero mi prueba principal ha sido poder entrar en tu día de reposo. Y ese día de reposo yo, en mi discernimiento espiritual lo entendí, me enseñaste a que tengo que depender única y absolutamente de ti, porque ya yo había hecho mi voto con él. Entonces le dije, gracias, porque esto es un regalo que tú me has dado. Amén. Esa ha sido la experiencia maravillosa que he tenido, y gracias por los compañeros, porque María también, antes de todo esto, me llamó a casa, llamó para otra cosa, y al final me dice, ¿y tú cómo estás? Digo yo, nada, que aquí estoy con los exámenes. Y dice ella, pues mira, porque yo no sabía nada de esto, pues tú tienes, llamo a José Luis se pone, llamo al pastor, llamo a la unión, y gracias a Dios que todo ha sido maravilloso, que el Señor ha dado respuesta, pero estoy agradecida con Dios porque me dio paz, me ayudó a tomar una decisión previo a que llegara esa noticia, y sobre todo es lo que quiero, aprender a tomar decisiones íntegras y entender lo que nosotros tenemos que saber, que nuestra vida está absolutamente bajo su sostenimiento, o sea, Él es que sostiene nuestras vidas, y gracias a todos por sus oraciones, porque sé que todos estuvieron orando también por eso. Gracias a Dios. Gracias, doctora, muy amable, gracias. Estaba dispuesta a perder su trabajo con tal de no transgredir el mandamiento, y Dios lo solucionó. Hay que dar el paso de fe. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, Dios no abrió el mar hasta que se mojaron los pies. Hay que dar el paso de fe, ¿verdad? Y lo mismo me pasó a mí cuando comencé a guardar el sábado. Trabajaba en una fábrica, casado y con 3 niños, y conocimos lo del sábado, y fui a hablar con el gerente, y una fábrica grande, y le expliqué, le dije, Señor, estoy yendo a una iglesia. Ah, muy bien, iglesia, lo felicito, me dice. Y claro, estoy leyendo la Biblia, me parece muy bien. Y he leído los 10 mandamientos, Señor, y los quiero cumplir. Lo felicito, me dice. Pero sabe, el 4.º mandamiento ordena guardar el sábado. No, espere, dice. No, si acá lo precisamos el sábado, así que no me venga con esa, porque no. Señor, le digo, yo podría trabajar 1 o 2 horas más todos los días y compensar. No, usted tiene que venir el sábado. Bueno, Señor, quiero avisarle que no vengo más los sábados. Bueno, dice, yo quiero avisarle que lo vamos a despedir. Está bien, Señor, muchas gracias. Y me quedé esperando que me echen, que me despidan. Pero según la ley en Argentina tengo que tener 3 faltas injustificadas. Así que, primer sábado no fui. El segundo no fui, nadie me dijo nada. Cuando falté el tercero dije, el lunes me despiden. Pero no me despidieron, se olvidaron. Y falté el cuarto, el quinto, el sexto, el décimo, 7 años así, y nunca me echaron. Finalmente yo renuncié para ir a estudiar teología. Dios bendice, y es más, en esos 7 años me subieron el sueldo, me dieron una casa. 200 personas habían pedido una casa, tenían una sola y me llamaron a mí. Entonces, hermanos, Dios cumple lo que promete. Dios bendice, pero espera de nosotros el paso de fe.
Confianza, fe es confianza en Dios. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. ¿Sí? Tenemos un gran Dios. Por eso Jesús nos dijo: si me amáis, ¿lo amamos? Con el corazón, ¿verdad? Este mandamiento es para nuestro beneficio. Resultaría para nosotros más fácil guardar el domingo, pero sabemos que no es el día ordenado por Dios. No seguimos a la gran muchedumbre, seguimos el camino angosto que conduce a la vida eterna. Iglesias. Y este pobre flaco está desorientado que no sabe para dónde agarrar. Porque hay iglesias para todos lados. Iglesias, iglesias, iglesias. Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Es el tema que trataremos cuando el sábado 26, que es la semana que viene. ¿Sí? Ese será el último tema. Sábado 26. Interesante, ¿no? Pero los dones del Espíritu Santo, y usted ha recibido o recibirá algún don, es el tema del viernes. Le estoy dando toda la semana. Este tema muy interesante también, las recetas de Dios para que tengas buena salud y que da resultado, te lo garantizo. El promedio de vida de quienes practican esto es mucho más elevado que el resto del mundo. Es el tema del jueves. ¿Qué día de los 3 que di faltarías? Ninguno, no puede faltar, esos temas no puede faltar. Y entonces, mira ¿cómo ser anotados en el libro de la vida? Si no estoy anotado, no voy al cielo, no voy a la tierra nueva. Tengo que estar anotado. El tema del miércoles. Esto no me gusta. A mí el fuego no me atrae. Por eso este tema, ¿a qué distancia queda el infierno desde Gran Canaria? Ese va el martes, ¿sí? El martes. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Cómo superar el síndrome de duelo? Es el tema de lunes. ¿Qué temas tenemos esta semana? ¿Qué temas? No se los pierdan. Y mañana domingo no estoy. Mañana me voy a conocer la isla. ¿Sí? Puedo, ¿no es cierto? ¿Me dan libre mañana? Está bien. Ya voy a conocer un poquito más la isla. Ya me mostraron un poco, pero bueno. Y entonces vamos a terminar este día que ha sido fantástico para todos. Gracias a Dios, lo hemos pasado lindo. Gracias de corazón por la amistad de ustedes, por la hermandad que nos une. Siempre digo, y ahora lo voy a decir de Canarias también, ¿no? Siempre digo, en cada lugar del mundo donde me ha tocado ir, tengo una familia maravillosa, extraordinaria. Así que he pasado una semana fantástica con ustedes. ¿Vamos a orar? Nos ponemos de pie. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por esta linda semana que hemos tenido juntos. Tú nos has hablado,
hemos estudiado tu palabra, hemos hablado de psicología, hemos hablado de cómo obtener la paz interior y seguiremos tratando temas que nos hacen felices, que aumentan nuestra fe. Querido Padre, al despedirnos en esta noche, que sea con tu compañía y con tu bendición. Todos necesitamos de ti, Señor. Por eso nos humillamos a tus pies para pedirte que nos perdones, que nos bendigas, que nos ayudes, pero por sobre todo que nos ayudes a ser verdaderos cristianos, fieles cristianos. Acompáñanos a casa, que tus ángeles nos protejan, que bendigan nuestro hogar, nuestra familia, nuestra salud. Gracias, querido Padre, por esta linda semana que hemos pasado juntos. Que el próximo lunes nos reencontremos, que por tu gracia todos podamos estar aquí. Te damos gracias una vez más y oramos en el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Hasta el lunes. Pórtense bien.